Traders, muy buenos días. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, lo que pasó con el mundo, cortes de comida, apagones. Colombia, la gran República de Colombia, vive de nuevo. Vamos a arrancar. En esta semana, Petro no ganó la primera vuelta en las elecciones. Ya, eso es todo para el recap. Muchas gracias, chao. Viajando mucho. Disculpa que no es el mejor flow aquí. De pronto ustedes les escuchando en el podcast. De pronto no tienen el mejor sonido, entonces me disculpan por eso. Pero hemos tenido una semana espectacular con el tema de noticias, otro fracaso en los criptos y mucho más. Entonces vamos a arrancar de una vez. Aquí tengo mis noticas en el celular. Había unos analistas ahora que están hablando sobre la posible resultado de lo que se llama stagflation. Inflación, que básicamente significa una economía que está estancada pero tiene mucha inflación. Y eso tiene que ver con el nuevo reporte de los empleados en Estados Unidos, que el mercado no se agregó suficientes trabajos como lo esperado y la inflación sigue un poquito más alto. Entonces muchas personas ahora tienen miedo de que eso va a ser el resultado de eso. Elon Musk también, el hombre más rico del mundo, habló sobre el tema de que él va a cortar la cantidad de trabajadores que tiene su empresa de Tesla por el 10%, entre comillas. Tiene un sentido súper malo sobre el tema de la economía. Y también habló que las recesiones o contracciones económicas son vitales para la economía porque tienen una forma de limpiar el sistema. Vamos a decir, eso es lo que él dijo. Y eso es parte de la razón que la crisis económica que vamos a tener en este momento va a ser mucho más grave por el hecho que no han dejado el mercado libre dejar como ese sistema de limpieza de una contracción económica. Muchos de ustedes que me escuchan, que tienen, no sé, 25, 30 años y para abajo, nunca sufrieron, nunca pasaron por la época de la gran recesión y la crisis financiera de 2008-2009, ¿sí? Entonces voy a hacer un pequeño repaso para poder explicarles porque estamos en la burbuja de las burbujas de la historia, básicamente. 1999 había un fondo de inversión, se llama Long Term Capital Management. Hablar bonito español. Diga eso en inglés, ustedes que me gozan por el bonito español. Ellos, el fondo de inversión, que es el Long Term Capital Management, fracasó. Era un fondo de inversión inmenso. Y estaban tan integrados con la economía que el Banco Central de Estados Unidos y en Europa, en vez de dejarlos fracasar, lo que ellos hicieron es que salvaron este fondo de inversión. Entonces todo el veneno, vamos a decir, de este fondo de inversión, lo que hicieron es que lo pasaron a otros bancos y también bancos centrales. Entonces también bancos inmensos de Estados Unidos y también de Europa que compraron el patrimonio venenoso de este fondo de inversión. Después 2008-2009 tenemos el fracaso financiero de la economía global, que la economía global estaba así de cerca de fracasar totalmente. ¿Qué fue lo que hicieron los bancos? Bajaron los intereses, imprimieron una billonada de plata, lo inyectaron en la economía y ya la segunda vuelta que no dejaron el sistema limpiarse o tener esta recesión o esta contracción económica. Después llegó el COVID 2020, cuando estábamos apenas listos para entrar otra vez a la economía y después imprimieron más dinero todavía. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una situación donde 40% de los dólares en la circulación hay más, 40% más ahora que antes del COVID. Entonces ahora tenemos una mega burbuja de las mega burbujas donde básicamente no han dejado que la basura del sistema se limpie con una contracción económica. Entonces si no dejan que el sistema fracasa, si no dejan que vamos a decir la basura del sistema se limpia con una recesión
y la siguen apoyando y apoyando y apoyando y apoyando, eventualmente vamos a llegar al lugar donde ellos ya no lo pueden apoyar más. Y eso va a ser un gran, en mi opinión, la crisis de nuestra generación, una depresión. Pero ojo, acuérdate lo que les comenté el año pasado, o el recap, mejor dicho, pasado. Los crisis, los momentos peores de la vida son los mejores momentos para poder hacer dinero. Entonces, no lo tomas mal. Cuando yo hablo cosas malas, piensa en positivo, porque tienen una oportunidad inmensa para poder salirse de la pobreza, obtener la riqueza, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La bolsa en Estados Unidos generalmente negativo. Canadá estuvo positivo 0.10%. De nuevo, este miedo de que no había nuevos números en los reportes de los trabajadores, eso llegó a tener mucha preocupación al nivel global, vamos a decir, especialmente en Estados Unidos, por la salud de la economía, y que vamos a entrar en esta situación que se llama stagflation. La traducción exacta es estanca, inflación, economía estancada, inflación muy alta. Mercados europeos generalmente negativos, afuera de Turquía, que es una economía emergente que se disparó bastante. África del Medio Oriente, ellos generalmente mezclados, muy poco movimiento en esos mercados. Y después en el Oriente, el Nikkei más positivo que otros, todos los mercados generalmente positivos en el Oriente. Bitcoin y criptos, les comenté la semana pasada sobre este señor que lanzó el nuevo Luna, que si ustedes se acuerdan fracasó el cripto de Luna. Él inició un cripto nuevo que se llama Luna básicamente 2.0 o Terra 2.0 y fracasó más de 80% en literalmente el primer día. Mucho cuidado con los criptos. Tenemos una situación también donde Solana también colapsó y quitaron la red del sistema, o sea, paró de funcionar por 4 horas porque supuestamente había un error en el sistema. Muy conveniente lo que está pasando, ¿no? Primero Luna, obviamente el fracaso del mercado de criptos en general, ahora el tema de Solana. ¿Se acuerdan que yo les dije que tengan mucho cuidado? Tenemos Mastercard, la compañía inmensa de pagos de tarjetas de créditos y débitos. Ellos están diciendo que el sistema SWIFT, que es el pago internacional, o mejor dicho, el sistema internacional que usan los bancos y las personas para hacer los pagos, es decir, si yo voy a pagar a alguien en Brasil, o si yo voy a pagar a alguien en Rusia, China, donde sea, tengo que usar el sistema SWIFT. Cuando yo envío un giro bancario, hay un sistema centralizado que se llama SWIFT, que lo controla Estados Unidos, y eso es como se pagan las personas internacionalmente. Bueno, este CEO está diciendo que este sistema puede estar reemplazado por los CBDCs, los bancos centrales de las... Déjame empezar de nuevo. Los CBDCs, que son las monedas digitales de los bancos centrales, que yo muy cariñosamente he hablado del gobierno coin hace mucho tiempo, que dice que se pueden reemplazar el sistema SWIFT en 5 años. Una cosa muy interesante sobre el tema de los NFTs, 2 cosas. Primero, hay 8 billones de personas en la Tierra y tenemos 10 billones de NFTs en venta. Y eso que ni un porcentaje grande de los 8 billones de personas están actualmente en el mercado de cripto NFTs, que eso me pareció bastante interesante, que son muchas personas persiguiendo muy pocas cositas virtuales, vamos a llamarlos. Y ustedes que están viendo, si no saben lo que es un NFT, déjamelo ahí en los comentarios para poder ver, ¿de acuerdo? Y yo les hago un video explicándole exactamente lo que es un NFT para que ustedes puedan entender bien este mercado de los criptos. No olviden dejar tu like, que yo hago los videos completamente gratis, que todavía no les he subido el precio del botón del like. Y también a la misma vez no se olviden de dejar todas las preguntas con el numeral #AskMarcelo y comparta el video con alguien, hombre, que eso ahí ayuda a la gente, ¿sí? A ver, aquí tengo las noticas. El OpenSea, que es la compañía que tenía el mercado más grande de los NFTs en el mundo, le metieron preso un ejecutivo de esta empresa de OpenSea porque estaba comprando primero los NFTs que iban a estar en la página principal y se disparaban del precio.
Entonces manipulando básicamente los precios y tratando de lo que se llama front run, o sea, meterse por delante de las personas para poder hacerse una millonaria. Falta de regulación, ¿sí ves lo que pasa? Y para la semana el Bitcoin subió 3.15%, llegó a un poquito menos de 29,000 y está negativo casi 36% para el año 2022. En commodities hay un nuevo reporte de la Corporación de la Electricidad del Norte de América. Están diciendo que 2/3, o sea 60% de las personas en Estados Unidos podrían tener apagones por las situaciones que están pasando. Si ustedes se acuerdan, nosotros inicialmente hablamos de eso en 2020 cuando nadie me creía que iba a pasar. ¿Qué les parece ahora que ya es más frecuente lo que están hablando en la prensa principal? Tenemos $8 el galón en California, el precio más alto de la historia de gasolina en Estados Unidos. El precio de la madera se ha fracasado 50% de su pico, que es algo obviamente bueno porque el mercado, si te acuerdas, de las casas en Estados Unidos son más o menos entre 17 a 18% de la economía de Estados Unidos. Y también tenemos una situación donde las preocupaciones de la escasez de la comida está llegando a muchos de los gobiernos empezar a proteger las exportaciones de la comida que ellos producen. China, uno de ellos, está diciendo que está mandando a las autoridades para poder asegurar que ellos sacan el trigo, la cosecha del trigo de este año sin problemas. Y si alguien se atreva a meterse en el proceso para parar o influenciar, vamos a decir, la cosecha del trigo, van a tener muchos problemas. Entonces la cosa se está poniendo un poquito seria. El petróleo subió bastante, el sexto mes positivo, su positivo meses más largos desde 2011. Para la semana llegó a un poquito más de 3% en Estados Unidos, a un poquito más de $118, y el Brent subió a un poquito más de $119. Hay unas mineras que se combinaron y van a crear la cuarta minera de oro más grande del mundo, que se llama Gold Fields, que compró una minera en Canadá. Ustedes saben que yo estoy bastante metido en ese tema. Y para la semana el oro bajó un pelín nomás a 1.855, mientras que la plata se bajó 1% a $22 cerrados. Noticias de inflación: la zona euro llegó a un nivel más alto de la historia a 8.1% en mayo. Alemania también llegó a un nivel más alto de la historia a 8.7%, de la historia no, pero un nivel mucho más alto que han tenido. Acuérdate que durante la guerra mundial, después de la segunda, Alemania empezó a imprimir dinero para poder pagar la deuda que ellos tenían de la guerra mundial, y ellos tuvieron hiperinflación, lo que tiene en este momento Turquía, por ejemplo, y Venezuela. Entonces no es el nivel más alto de Alemania, pero es bastante alto en 40-50 años. Francia también llegó a 5.8% en la inflación en abril, un nivel mucho más alto de las últimas décadas. Y en España, que yo sé que muchos de ustedes escuchan de España, la inflación anual llegó a 8.5%. El Departamento de Educación en Estados Unidos va a perdonar $5.8 billones de los préstamos que tienen los estudiantes. Una de las cosas muy interesantes en Estados Unidos es que si tú tienes una deuda, ¿cierto? En mi país, tú puedes olvidarla. Vas en la bancarrota, no la puedes pagar, se olvida y ya. Pero la única cosa que no puedes parar de pagar es la deuda del estudiante. Entonces imagínate eso. Irlanda subió 27% el ingreso de los impuestos, y ahora encima de eso todavía van a tener un déficit en 2022. Es una gran lección que yo siempre trato de enseñarles a ustedes, que el gobierno grande es horrible. Cualquier derecha o izquierda, blanco o marrón, extraterrestre, cubano o estadounidense, colombiano, lo que sea, no importa. Gobierno grande es el problema, porque nos roban la platica. Y mira que hasta Irlanda, un país que es
un poquito más ordenado, vamos a decir, de Latinoamérica, tienen un disparo de 27% del ingreso de los impuestos. Y hasta eso todavía no es suficiente para cubrir los gastos que tiene el gobierno. El gobierno sigue creciendo, 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 creciendo y nunca para de crecer. Esa es la razón que tenemos que elegir la opción menos corrupta, ¿cierto? Que sea el gobierno más pequeño. Que es difícil en Latinoamérica, yo sé, pero eso es lo que tenemos que elegir. Afuera de eso, en las noticias políticas, Gustavo Petro ganó la primera ronda de las elecciones en Estados Unidos con un poquito más de 40% del voto. Se dio una sorpresa con la ganada de Rodolfo Hernández, si no me equivoco, ¿es el apellido? Sí. Él ganó casi 28%, Fico que quedó tercero a 23.9%. Y un meme muy chistosa, porque ustedes saben que había mucha publicidad alrededor de Fico, que yo me identifico. Un meme bastante que me dio mucha risa es que no clasifico, ¿de acuerdo? Entonces la segunda ronda va a ser el 19 de junio. Ojalá los colombianos eligen bien. Al final del día es que todo el mundo tiene riqueza, que todo el mundo tiene oportunidad, pero tiene una decisión bastante importante enfrente de ustedes. Noticias económicas, el PMI, que es el índice de la compra de fabricación, que es algo bastante importante más que todo en China porque fabrican todo lo que tenemos en el mundo, ¿cierto? Ellos bajó bastante ese nivel, es el tercer mes de contrajo, que se contrajo este número, que significa que la actividad en la fabricación en China se está poniendo más débil. Las ventas de los supermercados se dio una caída bastante grande en Alemania en 7.7% en abril, que se está enseñando el efecto que tiene la inflación, o sea, que los precios están subiendo tan altos que tenemos una situación donde las personas en Alemania están comprando mucho menos ahora por el tema que le está afectando bastante duro el tema del bolsillo con la inflación. PMI, que es el índice de la fabricación en la zona euro, en el Reino Unido también los dos todavía expandieron, pero se está poniendo más débil en los últimos meses también. Y en los trabajadores en Estados Unidos, la cantidad de trabajos nuevos era solo 128,000 cuando estaban esperando más de 300,000, que de nuevo es una preocupación bastante grande para las personas en Estados Unidos y la economía global, por el tema de que tenemos una situación, que tenemos una economía estancada y una inflación bastante alta. Y al final Estados Unidos agregó 390 trabajos, mientras que el desempleo se quedó igual en mayo, pero todavía tenemos un nivel récord de la cantidad de trabajos que están disponibles. O sea que hay muchas posiciones abiertas para las personas, pero las personas no están tomando los trabajos porque están invirtiendo en cosas como NFTs, Luna y Solana. Afuera de eso también, noticias corporativas, Generac es una compañía de generadores en Estados Unidos. Disparó más de 10% el jueves a casi $270, ahora que un banco habló que tiene una subida posible de 80%, porque ahora como todo el mundo se está empezando a preocupar para los apagones, la gente está comprando los productos de esta compañía, que son generadores eléctricos y generadores que generan la electricidad cuando se va la electricidad de la casa y se hace con gas. Noticias de comercio. El Naciones Unidas está diciendo que todavía están tratando de desembolsar, no sé si se dice así en español, pero ustedes me entienden, desembolsar el trigo que está en Ucrania, en el Mar Negro de Ucrania, para poder tratar de ayudar al mundo con esa situación de la escasez de la comida. Ucrania y Rusia, acuérdate, producen 30% del trigo y también otro tipo de trigo que se llama barley. Y ellos también producen bastante fertilizante también, especialmente si incluyes a Belarus. Y Belarus está diciendo que ellos pueden mandar los granos a venderlos y mandarlos por los puertos en Ucrania, siempre y cuando dejan mandar otras cosas por los puertos de Ucrania también. Tecnología, hay una ley nueva en Estados Unidos que va a parar los casos preferenciales para las compañías tecnológicas grandes como Google, Facebook, Amazon.
y están diciendo que van a prohibir que estas compañías ofrecen sus productos primeros en vez de otros de otras personas. En las cositas interesantes de esta semana tenemos una situación donde un hombre que se vistió como una viejita en una silla de ruedas tiró una torta a la famosa artista, no sé cómo dice en español, el artista que dibujó el Mona Lisa. Entonces tiró una torta, menos mal tenía como un plástico de protección que no lo dañó, pero era un loco que estaba tratando de protestar sobre el cambio del clima y todo lo demás. Y menos mal no lo dañó, porque obviamente eso es como un pedazo de la cultura de todo el ser humano, ¿de acuerdo? Una situación también que en Boston, en la ciudad de Boston, había un cambio de grados de más o menos 82 grados Fahrenheit a 63 grados centígrados. Había un cambio climático de 82 a 63 en los grados de Estados Unidos, que es Fahrenheit, que sería 72, 62, 19 grados de diferencia, que si no me equivoco es más o menos un cambio de 9-10 grados en Estados Unidos en un lapso de 10 minutos. Cambió la temperatura, que es algo bastante interesante, que yo siempre les dije que íbamos a tener estos problemas climáticos, sociales y todo en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Estas son las noticias de esta semana, traders. Déjenme saber si tienen preguntas. No olviden dejar su like, que todavía no ha subido de precio. Y también todas las preguntas con el numeral Ask Marcelo. Y nos vemos en la próxima. Chao.